Padre del análisis superior, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Max, Kim, ¿cómo están? Muy buenos días. Raro estar con ustedes en la mañana, pero feliz de estar con ustedes. Gracias. ¿Qué Gracias, esperamos? David. ¿Qué esperamos en este primer informe? Fíjate que yo creo, o sea, lo primero que yo diría es que no se desbarató el país. Si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán, no sé, enero, febrero, los analistas, el consenso de los analistas, esos que cambian de opinión cada 15 días, era, este, va a haber una crisis. Había quienes decían, hoy lo publicaba en mi columna en Excelsior, que iban a decir que la pregunta no era si iba a haber crisis, sino a partir de cuánto. Se decía que la grave crisis, yo recuerdo a mucha gente incluso cercana, reconocida por mí, que preguntaban si la crisis iba a ser tan profunda como la de 2008, 2009, como la del COVID. Y la realidad es que no fue así. Yo fui de los pocos, ahora ya todo el mundo dice que sí. Ya sabes cómo es la gente, Max, que decían que ellos también lo dijeron. Yo decía, pues no, va a ser un año malo, como normalmente son los primeros años de gobierno. El primer año del gobierno de Peña Nieto, el primer año que resultó no ser tan malo de López Obrador. Cuando decíamos, la economía cayó un poquito cuando llegó López Obrador, no sabíamos que éramos felices, no sabíamos que ahí todavía teníamos felicidad, porque cayó muchísimo más. En el caso del gobierno de López Obrador, la economía, hay un dato que a mí me parece que es muy relevante. ¿Cuál es el PIB per cápita? O sea, está el PIB general, que es todo lo que produce una población, y por eso al gobierno le gusta decir que somos la economía 13 del mundo, nada más que antes éramos la 9, pero bueno, somos la economía 13 del mundo, es el tamaño de la economía, y está el PIB per cápita, que es lo que produce cada mexicano. Lo cierto es que el obradorato dejó un PIB per cápita más pequeño que el que dejó Enrique Peña Nieto. Y dicen que Peña Nieto era el tonto, pero bueno. Y dicen que llegó una nueva economía y dicen no sé cuántas cosas. Entonces, en materia de crecimiento económico, todo el mundo decía la economía se va a desplomar, la economía se va a hundir. La realidad es, pues no se le cayó la economía. De hecho, ni siquiera va a haber recesión o una caída de la economía en este año. Hoy los analistas, que insisto, cambian de opinión cada 15 días, están diciendo que la economía va a crecer como el 0.5%. Entonces ustedes me podrían decir, oye, padre del análisis superior, entonces ya te volviste chairo, ya te volviste Justo. adorador de Claudia Sheinbaum. No, absolutamente no. Crecer al 0.5% o decrecer al 0.5% es prácticamente lo mismo. La economía, la población crece a una tasa del 1.8% anual más o menos, es decir, tendría que la economía, para mantenerse en el tamaño que tenía en 2018, al equivalente a crecer 1.8% anual. Y parece que me estoy poniendo economista, pero no es así. Si el pastel se hace más grande, pues, o sea, si hay más que quieren pastel, el pastel se tiene que hacer más grande y no se está haciendo más grande. Entonces, no se cayó la economía, no hubo esa caída de la economía, pero tampoco hay mucho que festejar. Bueno, sí lo van a festejar en el informe de gobierno y luego en el Zócalo van a decir que la economía está creciendo y va a seguir creciendo. Pues sí, pero poquito. O sea, sí, pero demasiado poco. Segundo punto, en materia de finanzas públicas. Andrés Manuel López Obrador, cuando el COVID dijo que no había que gastar dinero, que había que ser
cuidadosos con las finanzas públicas, y sí lo hizo. Entonces, había quienes podían decir, oye, hubiera sido mejor que el presidente invirtiera mucho más dinero en el crecimiento económico o en evitar la caída de la economía, apoyando a las empresas, a las industrias. No lo hizo porque decía que había que hacer austeros. Sin embargo, López Obrador, los últimos 2 años de su gobierno, particularmente el último, se puso a gastar. Iba a decir a tontas y a locas, pero la verdad es que no lo hizo. La verdad es que no, a locas no fue. A tontas sí, pero a locas no fue. Déjenme compararlo de la siguiente manera. Imagínense, que es además algo que me gusta mucho explicarlo así. Imagínense que el señor, el jefe de familia, se enfermó. Y dijeron, pues no sé, le dio un infarto, una cosa así. Y dijeron, no, hay que ahorrar, hay que, pues que se compre medicinas, pues de las baratitas. Y no hay que llevarlo a consulta tanto, mejor que, y la recuperación, no, esa, que se siente en el sillón, que vea la mañanera y con eso se va a ir curando. Porque hay que ahorrar dinero, porque la familia no tiene dinero. Pero luego, cuando ya el jefe de familia se había recuperado, se les ocurrió hacer una fiesta de 15 años. Pero por todo lo alto. El gobierno de López Obrador se puso a hacer una fiesta de 15 años. ¿Y a qué me refiero con esto? El gasto que no genera riqueza. El gasto que es las becas de ninis, las becas de viejitos, todo ese gasto que no genera prosperidad, se lo gastó. Y decía que no lo gastó a tontas y a locas, que porque no eran los locos, lo que querían era ganar la elección, verse como la fuerza dominante y poder poner el segundo piso de la transformación, y le salió. Ganaron la mayoría calificada, bueno, luego la compraron ahí gracias a Yunes, y tiene todo el control. Entonces, políticamente fue rentable, pero económicamente no lo fue. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum es como aquel que le... Seguramente, y espero que no te toque a ti, Max, que de repente hay una fiesta que dicen, oye, ya se van los mariachis, coopérate. Oye, pero si yo vengo llegando a la fiesta, no, pero pues todos estuvimos en la fiesta. Sí, sí. A Claudia Sheinbaum le está pasando eso. Que le dijeron, oye, pues es que aquí está esta factura y hay que pagarla, y aquí está esta otra factura y hay que pagarla. El de la fiesta fue López, y le dice, tú te divertiste, quedaste bien con tus invitados, Claudia. Tú, la verdad es que... Entonces, pero lo está teniendo que pagar porque alguien lo tiene que pagar. Y además es el único borracho que ya no está en la foto. Después de ver a Noroña, ya vemos que Claudia es de los que sí están conscientes. Cuando ves a Noroña, a Monreal, a todos ellos, que pudieron haber sido presidentes, cuando dicen que estamos mal, siempre debemos pensar que pudimos haber estado peor. Cuando los ves a ellos, dices, bueno, pues sí, es la prudente que llegó a la fiesta. Entonces ha tenido que hacer un muy fuerte ajuste para disminuir el gasto, para disminuir el gasto implica necesariamente recortar programas. Afortunadamente se están recortando ya programas de gasto, y se están generando programas de inversión. El segundo punto en el ajuste de gasto es cómo aumento los ingresos, cómo le hago para tener más dinero. Y lo que ha escogido este gobierno es seguir apretando con el SAT para lo bueno y lo malo que es esto, y se están concentrando mucho en las aduanas, porque en las aduanas la verdad es que tradicionalmente, hace algunos días lo platicaba con Rafael Marín Mollinedo, quien es el director de la Aduana México, le decía, porque él me decía que un gran problema que tienen es la corrupción en las aduanas y que hay que luchar para tratar de evitar esa corrupción en las aduanas.
Y yo le decía, mira, la corrupción en las aduanas es histórica. Si tú piensas en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos con sus aduanas? Se las dejó a los criminales, porque los criminales le dijeron, nosotros nos encargamos de que los nazis no entren, pero tú nos tratas bien. Y ya ven que algunos capos famosos se fueron, los dejaron irse a Miami y a otros los perdonaron. Total, negociaron la ley. Entonces, Claudia Sheinbaum lo que está haciendo es concentrarse en fortalecer las aduanas. Yo creo que también lo que debería hacer, pero eso ya vendrá después, porque ahorita estoy en cómo lo deja, es en que más gente pague impuestos. La cantidad de la gente que paga impuestos en este país es casi 1 de cada 2. Yo sé que hay una discusión que les encanta a muchos, pero si yo voy al supermercado me van a cobrar IVA por algunas cosas, entonces ya estoy pagando impuestos. Sí, no son esos impuestos. Esa es de Fernández Noroña. Esa es. ¿Ustedes se acuerdan cuando era pobre Fernández Noroña? Sí, pues cuando no quiso pagar el IVA por un chocotorro y un Boeing, ahí la armó de tos en una caja y luego tampoco quiso pagar 5 pesos y se terminó orinando en una coladera. Sí, el chancludo, ese personaje que todos conocimos y ahora es completamente diferente, ¿no? Ahora ya él no tiene por qué ser austero. Sí. Porque ya le hizo la justicia, al menos por el momento, la revolución. Entonces se tendría que pagar más. Ayer Coparmex decía, si hacemos que la gente pague impuestos, que todo mundo pague impuestos, entonces podríamos pensar en un mayor crecimiento. Pero esa no está ahorita en la mente. Retomando lo de Claudia Sheinbaum. Entonces, un crecimiento muy mediocre. Sí, no hay crisis, pero es un crecimiento muy mediocre. Sí hay un ajuste en las finanzas. La inflación ya regresó, y eso es no tanto mérito del gobierno, sino un mérito del Banco de México. La inflación ya regresó al nivel que tenía tradicionalmente desde 2013 y hasta la pandemia, es decir, alrededor del 3,5%. ¿Y por qué digo 2013? Porque a partir de ahí fue cuando Banco de México puso esa meta que la inflación debía ser 3% más menos 1. O sea, es decir, el máximo aceptable es 4. Salvo un año del gobierno del presidente Peña Nieto, la inflación ha estado por debajo del 3. Tradicionalmente está en el 3,5. Entonces, el mérito de la presidenta Claudia Sheinbaum es que no se le reventó la fiesta, que no se armaron los sillazos, al menos en materia económica, que no se rompieron todas las cosas que se esperaban, pero a partir de aquí hay que decir, oigan, ¿y de crecer cuándo? ¿Cuándo van a tocar la de crecer? ¿Cuándo van a tocar la de la recuperación económica? Va a decir también, es que aumentó el salario y disminuyó la pobreza. Es un aumento del salario que el propio INEGI lo plantea como engañoso, porque la gente tiene más dinero. O sea, sí, está recibiendo más dinero. Y aquí habría que decirlo, que el aumento al salario mínimo fue una decisión que impulsó Coparmex desde el sexenio de Peña Nieto, porque Coparmex se dio cuenta que la gente ganaba muy poco, que tenían que ganar más y que había que ganarlo. Sí, hoy la gente está ganando más dinero, sí, hoy tiene más recursos, pero tiene más carencias. Si vemos la encuesta esta sobre las carencias, porque México tiene un muy buen sistema para medir la pobreza. No es cuánto dinero tienes, sino qué puedes, o sea, no solo que tengas el dinero, sino qué puedes hacer con ese dinero. Uh-huh. Y aumentaron carencias, por ejemplo, la de la educación creció. Un papá hoy tiene más problemas, una mamá hoy tiene más problemas para mandar a su hijo a la escuela. Creció muchísimo el gasto de salud.
La gente tuvo, o sea, la carencia de salud, la gente tuvo que entrar muchísimo más a, a pagar por la salud al ir a la farmacia de similares o a cualquier farmacia, a cualquier médico que esté en una farmacia. Entonces pues no les sirve de nada porque se recortan el gasto de salud, entonces la gente ya no puede ir a un hospital público, sino que tiene que ir a un hospital privado, a un sanatorio privado, y le gasta más. Entonces hay que preguntarnos cuándo vamos a empezar a crecer. A partir de hoy, ¿hacia dónde vamos a empezar a crecer? Yo no lo veo tan claro, aunque sí debo decir que hay una obsesión. No es obsesión porque es correcta, es un buen enfoque del gobierno decir vamos a impulsar el contenido nacional de las cosas. Una de las realidades es que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, dijimos vamos a exportar y vamos a trabajar en la maquila. Y como país no pensamos en cuándo vamos a empezar a hacer nuestras cosas. Como lo hicieron los chinos. En su momento los chinos copiaban todo y maquilaban todo. Y se pusieron a desarrollar su propia industria. Hoy vemos que los carros chinos son evoluciones de carros que ellos hacían. En México no hicimos nada, no se desarrolló prácticamente ninguna industria. Y ahora estamos con esta idea del Plan México de que se desarrollen industrias nacionales. El sexenio pasado fue particularmente malo para las industrias nacionales. ¿Se acuerdan que primero los pobres, que el mexicanismo, que todas esas cosas que se decían que supuestamente y comer tacos de chipilín? Sí. Tamales. Pues la realidad es que no se impulsaba. La industria textil mexicana, un día sí, la industria textil y del calzado, un día sí y otro también, trataban de decirle al presidente, a López Obrador, trataban de decirle a la que entonces era secretaria de Economía, que pobrecita Tatiana Cloutier, no le da una, para que vean que no se hereda la inteligencia. Le decían, oye, está entrando mercancía de contrabando china y nos está dañando. Nunca, los ignoraron todo el tiempo. El sector textil durante 11 trimestres consecutivos cayó. Este gobierno, finalmente, Marcelo Ebrard es iba a decir más inteligente, pero no es difícil ser más inteligente que Tatiana Cloutier. De una mejor manera, es un suelo muy bajo, entonces no es mérito. En ese momento se entendió, a ver, ¿qué es lo que le está pasando a las industrias textiles y del calzado? Que está entrando muchísima piratería. Se creó un programa, que es el INMEX, que era para exportar. Llegaba algo medio terminado a México, se le ponía valor agregado y se volvía a exportar. Pero entonces descubrieron que, dice el director de aduanas, que básicamente son extrabajadores de aduanas y del SAT, que podían hacer una trampa. Meterte ese programa donde no pagabas impuestos y que la mercancía llegara terminada a México o para venderse en México. Entonces lo primero que se hizo fue con el sector textil, que dijeron, a ver, si es para venderse en México tiene que pagar impuestos. Si es para exportar, debe ser para exportar, se le tiene que poner un valor agregado. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el de la industria del calzado. Y ahí se malentendió. Muchísima gente le malentendió. Mucha gente dijo, ya ves, ahora ya no te vas a comprar tus Under Armour, tus Nike, tus Adidas, porque van a salir más caros porque cerraron la frontera. No es a esos. Es al calzado que llega terminado, que decían, no, es que aquí le vamos a hacer
un arreglito, pero que se quedaba a vender en México. Ese calzado que estaba llegando a los tianguis en 100, 120 pesos, pero no estaba pagando ninguna clase de impuestos, ninguna clase de impuestos. Entonces, ese es el que se detiene y a mí me parece correcto. Creo que me he expandido mucho, pero sí quiero... Y rápidamente no se pagaban impuestos porque eran compras a largo plazo, es decir, oye, voy a importar estos, pero no los voy a vender luego, y por eso era una de las razones que no se pagaban impuestos concretamente en ese calzado, ¿no, David? No, era porque lo voy a volver a exportar. Okay. Porque lo estoy comprando, o sea, traje estos contenedores de tenis porque les voy a hacer una mejora, les voy a dar un valor agregado que dicen los economistas y los voy a para exportar, pero se quedaban a venderse en México porque eran ya productos terminados. Sí, David, oye, a ver, vamos a entrar un momento en el tema de China y México, pero quiero también recuperar parte de lo que decías, que cuando Claudia Sheinbaum llega a la fiesta tarde, pues le dicen, oye, hay que pagar los mariachis, todo eso, pero entonces viene la elaboración del paquete económico 2026 y los retos que esto representa, sobre todo cuando ella tiene que reducir gastos, porque ya dio a conocer que va a haber una reducción importante de gastos en el paquete de egresos. ¿Cuáles son los sectores que estarán afectados? Si esto es un buen plan, está determinado para favorecer a ciertos sectores. ¿Cuál es tu análisis al respecto del desarrollo que va a tener el paquete económico del próximo año? Yo lo que veo es que el paquete económico tiene que gastar menos como porcentaje del producto. O sea, es decir, estábamos... La explicación de cómo es el recortar el gasto es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y la tarjeta de crédito, tu límite son 100 pesos. Y estás gastando 120. Entonces dices, tengo que gastar nada más 100 pesos para poder pagarlo, porque si no te la van a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que es de esperarse? Que mantengan el gasto, ese gasto que tienen en las becas, no las aumenten, sino que se mantenga el gasto en las becas, que se mantenga el pago de intereses, que ahí lo han estado tratando de refinanciar, y el gasto en infraestructura, pero infraestructura de la que funciona. O sea, yo lo que esperaría es que haya infraestructura de la que sí funciona. Durante el sexenio pasado, López Obrador dijo que iba a hacer unas obras emblemáticas. ¿Cuáles fueron? El Tren Maya, Uh-huh. Dos Bocas. Comprarle a Iberdrola sus 13 plantas de generación de energía eléctrica. Uh-huh. El Tren Maya, ¿qué riqueza ha generado y qué riqueza genera? Al contrario, genera deuda, ha generado deuda. Dos Bocas está descompuesta. Uh-huh. Los de Pemex ahora le están echando la culpa a los de CFE, que es chistoso. No deja de ser chistoso que Pemex le eche la culpa a CFE cuando los dos tienen la misma jefa o las mismas jefas. La secretaria de Energía, Lucelena González, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no deja de ser raro que los de Pemex digan, Dos Bocas está parado porque tiene un corte de energía eléctrica. Que da la energía eléctrica es CFE, pero bueno. Esos no generaron riqueza. No se invirtió en carreteras prácticamente un peso durante todo el sexenio pasado. Así es. Entonces, las carreteras estaban deshechas. Eso aumenta el costo de transporte. No sé si te acuerdas, Max, que incluso el último año de gobierno le quitaron, había 11,000 millones de pesos para la reparación de carreteras. Uh-huh. Que ya lo tenía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se lo quitaron. Sí, sí. Para dárselo al Tren Maya. Entonces, ¿qué necesitábamos más? Que la carretera México-Querétaro o la Guadalajara-León funcionara, o que funcionara la carretera del Tren Maya. Ahí es como se gasta el dinero. Entonces, yo sí esperaría que se gaste más en la infraestructura que se debe gastar y que se mantenga, por ejemplo, el gasto en seguridad. Si se mantiene y se usa bien el gasto en seguridad, no ir a darle abrazos a la mamá del Chapo, sino en verdadera seguridad, pues mejoran las condiciones para que la economía crezca.
Hoy los analistas dicen que la economía va a crecer el año próximo 1,5%. Digo, perdón, 1%. La Secretaría de Hacienda, que abre un rango entre 1,5 y 2,5, dicen que ellos están más cerca en el puntual al 1,5. Ojalá creciéramos al 1,5, pero sigue siendo muy poco. Y como siempre, siempre hay un tuit. ¿Ustedes se acuerdan cuando López Obrador decía que los neoliberales eran tan malos que se crecía al 2%? Sí. Que crecíamos al 2,4, pero vamos a dejar el 2%. ¿Cuánto creen que crecimos durante el gobierno de López Obrador? Cero. Al 0,9%. Exacto, ni 1%. O sea, la mitad de lo que él decía que era una miseria, que eran tan malos. Y si ves el periodo de la cuarta transformación, estamos teniendo un crecimiento de por ahí del 1%. Entonces tenemos que crecer sustancialmente más. David, dos temas antes de irnos. Uno, en el chat preguntan por qué no te postulas de ministro de Finanzas. Y dos, el tema México contra China. Uno, ¿por qué no me postulo como secretario de Finanzas? Porque pagan muy poco. Digo, o sea, a ver, la verdad, los puestos en el gobierno, y además con eso de que nadie puede ganar más que el presidente, ganan muy poquito y trabajan muchas horas. Deberíamos tener un gobierno donde porque luego dicen, y ahí me quiero detener, luego dicen, hay que ser austeros, y luego dicen, cuando tienen dinero, porque ustedes, no sé, ustedes se acuerdan de Noroña, cuando Noroña decía que tenían que renunciar a sus seguros de gastos médicos y que era una hipocresía y todas esas cosas, y luego sale a decir que él no tiene por qué ser austero. Entonces pagan muy poquito, no quiero ser. China y México. China es el principal socio comercial de todos los países de América Latina menos México. China lo que ha estado haciendo, yo creo que ahí Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos tienen razón, ha usado a estos países y está usando a México para entrar a los Estados Unidos, para ir ganándole territorio. Nosotros lo que tendríamos que preguntarnos es, tenemos el más importante tratado de libre comercio del mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el tratado comercial más importante que hay en todo el mundo y todos los países quisieran tenerlo. China se trata de meter. China está usando, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de los INMEX, que por ejemplo, también estaban haciendo con el acero. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento Estados Unidos dijo, nos está entrando acero y le vamos a poner un arancel al acero mexicano que está entrando a Estados Unidos, y que México lo primero que dijo, no, nosotros no. Resultó que luego ya la Secretaría de Economía pudo comprobar que había plantas fantasma, así como las que usan los factureros, de acero que le importaban a México para que México lo reimportara, que era triangulación. Entonces, China quiere entrar a México no porque les encanten nuestras chinas poblanas, no porque le encante México, sino porque quieren usarlo de trampolín a Estados Unidos. México y los Estados Unidos tenemos un matrimonio largo, como son los matrimonios largos, con sus muchos problemas y sus muchas ventajas. Entonces México lo que está haciendo es, pues voy a mantener mi matrimonio, no voy a caer en la voluptuosa China que se nos está ofreciendo. Y lo que está haciendo México es todo, por ejemplo, lo que les decía del sector textil, del sector del calzado, del acero, es irle cerrando la puerta a que nos usen de trampolín en China y concentrarnos en nuestra relación con los Estados Unidos, que es y seguirá siendo muy importante. Totalmente. David, no podemos irnos sin hacerlo de la manera que solamente tú sabes. Remátala, David.
no le hagan caso a Noroña, es un hipócrita. Buenos días. Gracias, David. Muy Páramo. buenos días, gracias. Nos vaya muy bien. Ahí está, el padre del análisis superior. Remate corto, contundente y literal.